Y para finalizar este examen pasamos al ejercicio 4. Dice, se estudió la relación lineal entre la cantidad de minutos en recordar una lista de palabras de los que residen en un geriátrico y el CI obtenido por los ancianos que residen en un geriátrico. Y acá nos dan una salida del programa. Como pueden ver, el valor que estamos viendo se trata de un coeficiente de correlación de Pearson. La pregunta se dice, ¿cómo interpreta la intensidad y el sentido de la relación de acuerdo al resultado del R de Pearson? Cuando estudiamos la relación entre dos variables que son cuantitativas, o sea, estamos hablando de un nivel de medición intervalar o de proporciones, como dice el libro de la cátedra. De proporciones es lo mismo que nivel de razón, ¿no? Nosotros podemos calcular el coeficiente de correlación de Pearson para determinar precisamente esto que acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la relación entre esas dos variables y cuál es el sentido de esa relación? Otra cuestión también que es importante aclarar respecto del coeficiente de correlación de Pearson es que es lícito calcular este coeficiente de correlación de Pearson siempre y cuando la relación entre estas dos variables sea lineal. Entonces, cuando realizamos el diagrama de dispersión y vemos que la nube de puntos pareciera que estuvieran dispuestas a lo largo de una recta, en ese caso podemos hablar que existe entre esas dos variables una relación lineal. Entonces, en este caso no tenemos disponible este gráfico, pero acá ya nos informan que existe una relación lineal entre esas dos variables. Entonces corresponde determinar este coeficiente. La intensidad de la relación nos la informa el valor absoluto del coeficiente de correlación de Pearson. ¿A qué me refiero con eso? Si el valor absoluto del coeficiente de correlación de Pearson es cercano a 1, podemos concluir que la relación entre esas dos variables es muy fuerte. Y a medida que vayamos acercándonos al valor 0, la intensidad o la fuerza de esa relación va a ser cada vez más débil. Y en el hipotético caso de que el coeficiente sea igual a 0, eso significa que no existe relación lineal entre esas dos variables. Y en este hipotético caso, lo que habría que hacer es investigar si existe otro tipo de relación no lineal o si efectivamente no existe ningún tipo de relación entre las variables. Como decía antes, esto lo podemos ver reflejado indirectamente a través del diagrama de dispersión, ¿no? Otro dato teórico respecto del coeficiente de correlación de Pearson es que es un valor numérico, o sea, es un número real que forma parte del intervalo -1, 1. O sea que los límites de este intervalo son los máximos valores que puede tomar el coeficiente de correlación de Pearson, o sea, -1 y 1. Lo más habitual es que el coeficiente de correlación de Pearson no tome esos valores, o sea, ni -1 ni 1, porque en ese caso, o en esos hipotéticos casos, estaríamos hablando de una relación lineal perfecta, ya sea negativa en el primer caso, o sea, cuando el coeficiente es igual a -1, o positiva cuando el coeficiente es igual a 1. Pero como decía, eso no es lo más habitual, sino lo más habitual es que este coeficiente sea mayor que -1 y menor que 1. En este caso, el coeficiente que nos informan
es menos 0,9317, o sea, un valor que es muy cercano a menos 1. Entonces, como el valor absoluto de este número es igual a 0,9317, o sea, un valor cercano a 1 positivo, podemos concluir que la relación lineal entre estas dos variables es muy fuerte. Por otra parte, el sentido de la relación nos lo determina el signo que posee el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando el signo es negativo, eso nos indica que la relación entre las variables es inversamente proporcional. En cambio, cuando el signo es positivo, esto nos indica que la relación es directamente proporcional. Entonces, cuando la relación es inversamente proporcional, eso significa que cuando la variable independiente o antecedente aumenta, debe pasar lo contrario con la variable dependiente o consecuente, o sea, va a disminuir. Y viceversa, o sea, cuando la variable antecedente disminuye, debe aumentar la variable consecuente o dependiente, como quieren decirle. Y en el caso de que la relación sea directamente proporcional, cuando la variable antecedente o independiente aumenta, también debe aumentar proporcionalmente la variable consecuente o dependiente. Y cuando la variable antecedente disminuye, también va a disminuir proporcionalmente la variable consecuente. Entonces, en este caso, como el coeficiente es negativo, tenemos una relación que es inversamente proporcional entre estas dos variables y además, como menos 0,9317 es un valor muy cercano a menos 1, o sea, el hipotético caso de que la relación sea perfectamente negativa, entonces la conclusión es que es una relación muy fuerte, como decía, ¿no? Me olvidé de comentar que en este caso la variable independiente o antecedente es el puntaje que obtienen los adultos mayores en el test de inteligencia, y la variable consecuente o dependiente es la cantidad de minutos en recordar la lista de palabras. Entonces, como la relación es inversamente proporcional y además es una relación muy fuerte, la conclusión en términos del problema es: a mayores puntajes en el test de inteligencia, menor será la cantidad de minutos en recordar la lista de palabras. Y la pregunta D dice: ¿cuál es la utilidad de obtener la recta de regresión lineal correspondiente? La ecuación de esta recta se expresa de esta manera. Como pueden ver, esta ecuación es de la forma y igual a m por x más b. Esta última ecuación seguramente ya la vieron en el CBC cuando estudiaron el tema funciones lineales, donde m es la pendiente de la recta y b, que es el término independiente de la ecuación, es la ordenada al origen. O sea, cuando x toma el valor 0, y vale el valor de la ordenada al origen, o sea b, ¿no? En el texto figura esta ecuación de esta manera, o sea, y con el sombrerito
b sub 1 por x más b sub 0. O sea, b sub 1 es la pendiente de la recta y b sub 0 vendría a ser la ordenada al origen, ¿no? Cuando el signo de b sub 1 es negativo, el gráfico de esta función lineal va a ser de esta manera. O sea, cuando yo dibujo esta recta de izquierda a derecha, lo que sucede es que el valor de y, que está en función de x, es cada vez más chico, o sea, se va aproximando al 0 y eventualmente puede tomar valores negativos. O sea, cuando incrementa la x, va disminuyendo el valor de y, ¿no? En cambio, cuando b sub 1 es un valor positivo, el gráfico de la función lineal va a ser como sigue. O sea, cuando incrementa x, también incrementa y, que, como decía, ¿no?, es la variable dependiente, o sea, dependiente del valor que tome la variable x. Entonces, si a ustedes les dieran en un examen la ecuación de la recta de regresión lineal y no les dieran, por ejemplo, el valor del coeficiente de correlación de Pearson, ustedes viendo qué signo toma la pendiente de esta recta, ya se pueden dar cuenta si la relación entre esas dos variables va a ser inversa o va a ser directa, inversamente proporcional o directamente proporcional. Otra cuestión importante acerca de la pendiente de la recta es lo siguiente. Nos indica cómo va a variar la variable dependiente, o sea, y, cuando incrementa la variable x en una unidad. Por ejemplo, tengo esta ecuación, ¿no? Como en este caso, b sub 1 es igual a 3, esto significa que cuando x se incrementa en una unidad, por ejemplo, pasa del valor 4 al valor 5, la variable y va a pasar. Si en el 4 ya estaba, por ejemplo, en el 7, va a pasar al valor 10, o sea, se incrementa en 3 unidades. O sea, cuando BI es igual a 3, o sea, como pueden ver es un valor positivo, o sea que la relación es directa. Cuando me desplazo hacia la derecha una unidad, me tengo que desplazar hacia arriba 3 unidades. O sea que el gráfico debería ser este. O sea, como tiene una pendiente positiva, la ecuación, este debería ser el gráfico de la función y en función de x. Disculpen la
Y acá también, ¿no? Cuando me desplazo una a la derecha, me tengo que desplazar 3 hacia arriba. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, B sub I no solamente te indica el sentido de la relación, sino que también te indica cuánto va a incrementar I, o sea, la variable dependiente, cuando la variable X, o sea, la independiente, incrementa en una unidad. Fíjense que este número también podría escribirse de esta manera, o sea, 3 dividido 1. Entonces, cuando X incrementa en una unidad, Y lo va a hacer en 3 unidades. ¿De acuerdo? Lo contrario pasaría cuando este valor es negativo. O sea, cuando X incrementa en una unidad, Y va a disminuir en 3 unidades. Entonces, cuando yo me desplazo una unidad en X a la derecha, después tengo que bajar 3 unidades hacia abajo. Y si repito esto, voy a ver cómo varía la función Y según los valores que tome X. O sea, obtengo una función lineal con pendiente negativa. Y otra cuestión que podemos interpretar a partir de la ecuación de regresión lineal tiene relación con el valor que toma la ordenada al origen. En algunos casos, este valor, o sea, el b sub 0, va a tener un sentido y en otros casos no lo va a tener. En el ejemplo que tenemos acá, el valor que tomaría el b sub 0 no tiene interpretación porque para obtener I igual a b sub 0, el X debe valer necesariamente 0. Y no es posible que una persona tenga un puntaje en el test de inteligencia igual a 0. Entonces, en este caso, el valor del b sub 0, que es la ordenada al origen, no tiene una interpretación. Pero si estudiáramos la relación entre el dinero invertido en publicidad, que en este caso es la variable antecedente, y las ganancias obtenidas en el mes, en ese caso el valor de b sub 0 tendría una interpretación. O sea, cuando no se invierte dinero en publicidad, se obtendría determinada cantidad de ingresos en el mes. Este sería el gráfico de la función, de esta función lineal, ¿no? Que como ven es una relación directa, ¿no? Entre las variables X e Y. O sea que en este caso el b sub 0 nos estaría indicando
las ganancias que se obtendrían en el mes en caso de que no se invirtiera dinero en publicidad. Pero como decía, no siempre el B sub 0, o sea, la ordenada al origen, tiene una interpretación.